¿Qué tal, compañeros? Pues buenas noches. Vamos a continuar con el tema de conceptos básicos de fotometría. Es el tema 3. Y pues bien, primeramente hay que comprender que para entrar en la parte de iluminación y entender todos los conceptos que aquí vamos a estar hablando, es necesario conocer y hablar de algunos conceptos básicos de fotometría. Inclusive, ¿qué es la fotometría? También podría ser una pregunta que ahorita vamos a responder. Debemos de entender su sistema de unidades, inclusive ver algunas formas de representación en curvas de estas mismas unidades y parámetros. Primeramente, la fotometría. Cuando hablamos de fotometría, nos referimos a la rama de la óptica que estudia la iluminación de las superficies provocada por las fuentes de luz y las intensidades y la intensidad, perdón, con el que lo hacen. O sea, la fotometría nos ayuda a poder llevar a cabo diseños de iluminación sustentados en cálculos y no simplemente en mera observación o de manera empírica. O sea, cuando se aplica la fotometría para iluminar espacios, objetos o procesos, se dice que estamos aplicando la ingeniería de iluminación. O sea, es importante. Fíjense, aquí tenemos este par de imágenes donde tenemos la misma avenida, donde en la del lado izquierdo fue iluminada, vamos a decir, de manera empírica, nada más colocando algunas lámparas, y la del lado derecho llevando a cabo cálculos a través de fotometría, selección correcta de equipos, espaciamiento, etcétera. Observemos cómo en el lado izquierdo podemos ver cómo tenemos iluminado, por ejemplo, el área del jardín, que probablemente en este caso no era el objetivo. Tenemos sombras entre los postes y cómo en el lado derecho no se presenta eso. El jardín no está tan iluminado, estamos más concentrados en la avenida, la iluminación es más homogénea, etc. Seguramente, aunque parecieran los mismos postes, probablemente no son las mismas luminarias, probablemente las luminarias cambien en su apertura, en su distribución de luz, inclusive en su potencia lumínica, o sea, en su emisión de luz. O sea, probablemente tengamos más lúmenes en las luminarias, ángulos diferentes, etcétera. Diferente control de óptica de esos luminarios. Entonces, todo esto nos lo va a dar como un conocimiento para poder llevar a cabo un correcto diseño, correcta selección de equipo y diseño, pues la fotometría. Obviamente, cuando hagamos esto, vamos a tener a cabo argumentos para poder decir que nuestros diseños están bien hechos o no, ¿verdad? Sí, o si tenemos que modificar algo, inclusive si vamos a hacer una reingeniería, o sea, si visitamos un sistema de iluminación, también podríamos decir si no está bien algún sistema en función de mediciones y cálculos, ¿no? La fotometría obviamente se apoya en una herramienta conocida como reporte fotométrico. Más adelante lo vamos a ver. El reporte fotométrico esencialmente es una base de datos que contiene toda la información de flujos luminosos, distribuciones de luz, ángulos de los diferentes luminarios, ¿verdad? En el diseño de iluminación se necesitan estos datos para poder seleccionar bien y aplicar bien en los espacios iluminados. Fíjense, aquí tenemos estos ejercicios, estas imágenes, parecen imágenes termográficas, voy a poner otras por acá. Son imágenes resultados de diseños de iluminación, parecen imágenes termográficas efectivamente, pero sin embargo no lo son. ¿Qué son entonces? Bueno, son imágenes de niveles de iluminación. O sea, estamos, por ejemplo, aquí midiendo, por ejemplo, desde el negro hasta el blanco, valores de menos a más, lo que le llamamos luxes. Aquí viene unas letras, se llaman LX, y vienen en diferentes colores, ¿no? El blanco es el más intenso y vamos pasando por el violeta, hay un azul, un turquesa, un verde, amarillo, naranja, rojo, etc. Entonces estamos viendo cómo está distribuido y dónde tenemos mayor niveles de iluminación para un proceso en particular. No es temperatura, es luz. ¿Cuánta luz estamos recibiendo o esperamos recibir bajo cierta información o cierto cálculo, ¿no? Aquí tenemos unas oficinas, aquí tenemos un salón de clases. En este caso, en el salón de clases también tenemos una escala. Está la escala en la parte de abajo. Algo muy similar a lo que hablábamos ahorita. Aquí va de 0 a 500 y algo luxes. Y podemos ver cómo están las mesas iluminadas. Podemos ver que
La mesa de aquí, de este lado, está más iluminada que estas otras mesas. En general podemos darnos cuenta de eso, pero también aparecen unas figuras que en este caso son estas como globos amarillos o estas formas amarillas que no son más que el flujo luminoso, o sea, la luz que da. Aquí tenemos tres elementos, tres fuentes de luz, tres luminarios, una arriba de esta puerta y estas dos alargadas acá. Fíjense cómo estas figuras que tenemos por aquí nos están representando en un sólido fotométrico cómo es que estos luminarios distribuyen la luz de manera espacial. O sea, cómo es que nos van a dar la luz en una forma de 3D, para darnos una idea de cómo abre en esos luminarios, cómo están distribuyendo al final, en resumen, la luz, ¿no? Aquí tenemos algo muy similar y aquí nos podemos dar cuenta que a diferencia de estas curvas que están muy abiertas, estas están muy concentradas. Tenemos una gran cantidad, muy alargadas estas curvas de estos luminarios, estos cuatro que tenemos por aquí, y fíjense cómo observamos una concentración muy fuerte de luz, o sea, un nivel bastante alto en estos cuatro puntos, o sea, y obviamente aquí tenemos una lámpara como de mesa, un poco concentrada para esta computadora, y también tenemos pues su sólido fotométrico de la luz, y también tenemos por aquí pues las gráficas de colores falsos, unos pantallazos de algunos software de cálculo donde tenemos para esta sala de juntas o esta oficina, obviamente la vista de planta con valores, se fijan, valores de 272, 342, 541, 554, etcétera, donde todos estos valores, esta malla de valores solamente representan los niveles de iluminación que vamos a esperar recibir en los diferentes espacios o puntos en particular a partir del cálculo de estos luminarios que pusimos por aquí. Son 9, aquí falta uno que no aparece, pero en general eso es, ¿no? Aquí es algo similar con un proceso un poco más renderizado. También tenemos algo similar de distribución de información, no en malla, sino en una curva de isolux a la altura del plano de trabajo, world plane, 0.85 metros, dice por ahí, horizontal illuminance, o sea, iluminancia horizontal, y nos da algunos valores por ahí para este espacio. Y también tenemos gráfica de color falso. Estos son resultados de fotometrías. ¿Cómo es que se trabajan? Aquí tenemos algo, por ejemplo, de otro software. Fotometría. ¿Cómo vamos a llegar a todo eso? Bueno, primeramente tenemos que empezar con los primeros pasos, que es conocer el sistema de unidades, desde lo básico, ¿no? La luz se puede medir y dimensionar tal cual se hace con cualquier cosa, longitud, masa, tiempo, etc. Para medirla se utiliza lo que se conoce como vector de intensidad luminosa. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y su símbolo es la I. Se conocen básicamente dos sistemas de medición. En el caso internacional, los lúmenes es la luz, y en el sistema inglés, las candelas, que básicamente es lo mismo, pero vamos a entender cómo es que se relacionan. Básicamente necesitamos de 4 unidades de medición para poder desarrollar estos sistemas de iluminación o entenderlos. Aunque puede haber más unidades, con estas 4 podría ser suficiente para poder llegar a una buena comprensión de los cálculos y los diseños que vamos a hacer, ¿no? Primeramente tenemos flujo luminoso. El flujo luminoso, ¿sí?, se mide en la unidad conocida como lumen o lúmenes, ¿sí?, y corresponde, como dice por aquí, a la cantidad de luz total emitida por una fuente de luz en todas direcciones en un segundo. La ecuación fundamental es entonces, la letra phi es el flujo luminoso, es lúmenes segundo entre tiempo. Al final nos queda lúmenes. Flujo luminoso, phi, se mide en lúmenes. ¿Qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso total emitido de una lámpara. Obviamente una lámpara que es una máquina eléctrica va a transformar mi energía eléctrica en energía visible o energía de luz o flujo luminoso, que es toda la luz que es capaz de emitir esa lámpara en todas direcciones. Se le conoce como flujo luminoso. Normalmente un watt, si yo sacara pura luz amarilla de 555, un watt debería de ser aproximadamente 683 lúmenes aproximadamente. Entonces el flujo luminoso se mide en lúmenes, y por ejemplo un foco de 60 watts nos anda dando por ahí 730 lúmenes. Un foco de los que tú tienes seguramente en tu sala ahorita, en tu cocina, seguramente te anda dando entre 800 y 1000, 1100 lúmenes. Es lo que una lámpara, un foco convencional doméstico nos debe de dar.
Una lámpara de estas alargadas tubulares de 65 watts, 5000 lúmenes. Si fuera por ahí de 30 watts, pues nos debe de andar dando 3200 lúmenes, etc. Eso es el flujo luminoso, ¿sí? El flujo luminoso, como lo vimos hace un momento, en las representaciones gráficas, es todo lo que es capaz de darnos una lámpara. Y dijimos que el flujo luminoso estaba representado por estos sólidos fotométricos, ¿no? Pues bien, fíjense que les voy a presentar uno en particular de un manual. Flujo luminoso se mide en la esfera de Ulrich, y de pasada se los digo. La esfera de Ulrich, esta que tenemos por aquí. Colocamos la lámpara en el centro y se mide el total de los lúmenes emitidos por la lámpara. Bueno, el flujo luminoso, les decía, representado como un sólido fotométrico, pues es esto. Aquí tengo sólido fotométrico de una lámpara, en este caso es una lámpara incandescente. Podría ser una lámpara LED, podría ser una lámpara de inducción magnética, podría ser cualquier tipo de tecnología de lámpara que quisiéramos estar midiendo y dibujar alrededor de ella cómo se distribuye el flujo luminoso, o sea, cómo emite la luz. Claramente se ve que del casquillo, por ejemplo, esta lámpara pues no emite luz. O sea, que vean, aquí no tenemos emisión de luz. Fíjense, aquí una pregunta que podría hacerme sería, ¿cómo sería? Fíjense cómo es rara esta curva, ¿no? Pero si el flujo luminoso de esta lámpara lo emitiera igual para todos lados, o sea, que aquí se ve claramente que no lo emite con la misma intensidad en todos los sentidos, ¿verdad? El flujo luminoso. Todo eso es el flujo luminoso. Bueno, pues de aquí se va a desprender la siguiente unidad. Mientras todo eso es el flujo luminoso, que es obviamente, como dijimos, representa la cantidad de luz total emitida en todas direcciones, nos damos cuenta al observar este sólido fotométrico que no nos emite los lúmenes igual con la misma intensidad en todas direcciones, inclusive en algunas ni siquiera tenemos emisión de luz. A eso le vamos a conocer como la intensidad luminosa en una cierta dirección. Muy bien, es el siguiente concepto. Mientras yo tengo un flujo luminoso en todas direcciones, toda la luz que es capaz la lámpara de sacar en todos lados, nos damos cuenta que ese flujo no lo emite con la misma potencia, con la misma densidad de flujo en todas direcciones. Entonces vamos a encontrar que la intensidad luminosa no es más que, es la siguiente unidad, el flujo que yo tenga concentrado en una cierta dirección. Muy bien. Entonces la intensidad luminosa se representa como un vector. Cuenta con magnitud, dirección y sentido. La magnitud es una magnitud de flujo, o sea, son lúmenes, ¿verdad? La dirección y sentido, obviamente, nos la va a dar la lámpara para ver en qué ángulo nos está dando ese flujo luminoso. Esa en este caso sería la intensidad de flujo luminoso. Entonces la intensidad luminosa es la letra I, y de manera general, aunque son lúmenes con una cierta dirección, se le hace llamar candelas de potencia en una cierta dirección. Entonces yo puedo tener diferentes candelas a diferente dirección. Se le hace esa diferenciación para tener un poco de diferente el término con el término de los lúmenes. Y aparte porque en el sistema inglés se le conoce como candelas a este flujo, ¿no? El flujo emitido en una cierta dirección le llamamos ya candela. Entonces aquí podemos tener esta flecha que tenemos hacia 60 grados. Tenemos una cantidad de 800 candelas a 60 grados. Aquí en este de 20 podemos tener seguramente 600 candelas a 20 grados. Y luego en 0, que es exactamente abajo de la lámpara, siempre abajo de la lámpara el luminario va a ser 0 grados. Probablemente aquí tengamos 500 candelas a 0 grados. Entonces, las candelas va a ser el flujo emitido en una cierta dirección y se le conoce como intensidad luminosa. Es importante mencionar que también van a ver por aquí que la intensidad, obviamente son los lúmenes en un ángulo sólido. ¿A qué se refiere? Que también se puede definir como la cantidad de flujo emitido desde la fuente luminosa en una determinada dirección sobre un ángulo sólido en el espacio.
voy a explicar esto por si lo llegan a leer, no se vayan a confundir. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Solamente que ustedes saben que en una circunferencia tenemos 2 pi radianes. O sea, aquí existen 2 pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo aproximadamente 6.28 radianes aquí, o sea, son 6 rebanadas de pizza de ese tamaño, ¿verdad? Un radian. ¿Qué pasa si yo lo hago sólido? O sea, si yo hago una esfera, yo tendría entonces 4 pi estereoradianes. Ya no serían rebanadas de pizza como un radian, sino que serían conos que nacen desde el centro y se desprenden hasta la superficie de la esfera. Entonces, si yo colocara teóricamente una lámpara en el centro y esa lámpara emitiera la luz de una forma curiosa, vamos a decir, con cualquier forma rara, la luz, a cada uno de estos conos o estereoradianes le correspondería una cantidad de flujo luminoso. Entonces, si yo esta esfera que está hecha en estereoradianes, ¿verdad? Le pongo la lámpara en el centro, pues a cada estereoradian le va a corresponder una cantidad de flujo. Por eso es que a la intensidad luminosa expresa la intensidad luminosa de una fuente de luz es igual al flujo emitido en una dirección por unidad de ángulo sólido en esa dirección. Su símbolo es I, su unidad es la candela o la CD, y la fórmula que se la expresa es flujo por unidad de ángulo sólido, lumen por estereoradian. De manera muy simple, como dijimos, es el flujo que va con una cierta dirección. Intensidad luminosa es la segunda unidad que estamos viendo. Candela, fíjense, y de una vez para terminar, si yo tuviera este gráfico sólido fotométrico de esta lámpara, claramente podemos ver que aquí se nos determina una curva. Este foco o esta lámpara, en cualquiera de los sentidos alrededor de esta lámpara, todas las curvas son iguales. Si yo hiciera cortes, ¿verdad? De este sólido, yo obtendría como si fueran planos o ejes de simetría, ¿verdad? Obtendríamos esto, lo cual le conozco como curva fotométrica de cualquier lámpara, ¿no? Es una curva fotométrica o también conocida como curva de candela. Aprovecho para explicarlo porque más adelante se propone, pero creo que está muy bien explicarlo aquí. Si se fijan, si yo a esto, por ejemplo, le doy un punto aquí y un punto aquí y lo hago, por ejemplo, dar vueltas, como en AutoCAD, generaría este sólido fotométrico, ¿verdad? Pero bueno, aquí tengo solamente esta curva. Esta curva polar tiene exactamente siempre por convención, tengo el luminario o la lámpara en el centro. Exactamente hacia abajo tengo 0 grados. Siempre voy a tener 0 grados. Y los ángulos empiezan a correr, ¿verdad? Hacia arriba. Donde tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 exactamente al lado de la lámpara o del luminario. 180 arriba y 270 del otro lado. Hay círculos concéntricos. Cada círculo concéntrico le corresponde un valor en la escala. Son las candelas. Y tengo obviamente como tal la curva de distribución fotométrica o curva de candela. Si yo les preguntara o si me preguntara cuántas candelas tengo, por ejemplo, en 30 grados, tendría yo que ver la línea de 30 grados donde corta a la curva, la corta aquí. Muy bien, seguiría la curva de esa, el círculo de ese serían 140 candelas el valor a 30 grados para esta lámpara. O sea, esta lámpara tiene una intensidad en 30 grados de 140 candelas. ¿Qué intensidad tiene esta lámpara a 60 grados? Exactamente corta aquí, serían 80 candelas. O sea, esta lámpara tiene una intensidad a 60 grados de 80 candelas.
Y a 0 grados, pues aquí tengo otro valor que probablemente o batallaría para leerlo, ¿verdad? Porque pues, obviamente está por ahí, no está en un valor determinado para leer, sería por ahí probablemente 108, 106 candelas. ¿Cómo le haría? Los fabricantes de luminarios, ¿verdad? Nos van a dar las curvas, estas curvas fotométricas en su información de los diferentes fabricantes, nos van a dar esta información. Fíjense, por ejemplo, que el fabricante Lithonia Lighting. Lithonia Lighting nos, a través de este, por ejemplo, este luminario TXPA22, es un luminario low bay tipo industrial, puede utilizar lámparas de líquidos metálicos o de sodio a alta presión. Hacen un estudio, hacen una corrida, un reporte fotométrico. Este es el reporte número tal del fabricante, una prueba, y obtienen estos datos de este luminario. ¿Por qué hablo de luminario y lámpara? Bueno, es bien importante tener eso bien definido. Esto es un luminario, ¿verdad? Este luminario puede usar, por ejemplo, una lámpara. Pero, por ejemplo, esta, obviamente, esta es la lámpara, ¿verdad? Este es el foco. Esta lámpara está montada dentro de este luminario. Esta lámpara está montada claramente dentro de un luminario de cualquier, obviamente que se le puede acomodar a esa luminario HD. Muy probablemente esta lámpara puede ir dentro de este luminario, o algún otro tipo de lámpara de vapor de sodio, de tubos metálicos, el que sea, podría ir dentro de este luminario. Y también podría haber luminarias encontrarme con luminarios ya tipo LED como este y dijeras, ¿dónde está la lámpara? Aquí obviamente lo que es el elemento que emite la luz se encuentra en el centro y esta parte de acá se le conoce como luminario. ¿Sí? En algunas cosas son reemplazables, en algunos casos, en otros casos no. Entonces hay que diferenciar entre lo que es el luminario y lo que es la lámpara. Entonces este luminario con un cierto tipo de lámpara hicieron una prueba. Le mostraron una lámpara de 400 watts recubierta con un polvo blanco de aditivos metálicos que tiene la lámpara solita tiene un flujo total de 36,000 lúmenes. Hicieron la prueba con el luminario. ¿En dónde hicieron la prueba para poder medir las intensidades de los diferentes ángulos? Las pruebas se hacen en un goniofotómetro, que es algo como esto. Se pone la lámpara, obviamente, la lámpara se pone en el centro y se le empieza a dar vueltas, obviamente, a este goniómetro o goniofotómetro de espejo, y empieza a tomar valores de intensidades, algo como este que está del lado izquierdo, ¿verdad? El del lado derecho es donde se mide el flujo luminoso, es la esfera de Ulbricht. Me regreso. Aquí tengo la curva de distribución luminosa. Aquí podemos ver cómo se distribuye la luz. Y aquí tenemos las candelas. Cada círculo en este caso mide 1000, si se fijan. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Y aquí nos da cómo distribuye la luz este luminario con una lámpara que por ahí le pusieron. Si yo quisiera conocer las candelas, por ejemplo, a 45 grados, pues es un poco difícil conocerlas con solamente esta pequeña gráfica. Los fabricantes nos van a dar lo que son las distribuciones de datos o distribuciones que tenemos por aquí, que son estos como tabulaciones, donde nosotros vamos a tomar ángulo y candle power o potencia de candelas, que es lo que estamos buscando, la potencia de intensidad luminosa a 45 grados. Pues ¿cuánto será? Pues seguramente, de acuerdo a este gráfico, voy a tratar de centrarlo un poco más. 45 grados deberá de andar cerca de los 4300 candelas, ¿verdad?
Muy bien. Si yo me fijo por acá, 45 grados tiene un valor de 4250. Ah, pues perfecto. Pero nada más que las tabulaciones van en 0. O sea, para 0 grados tengo 1854. A ver. Para 0 grados, 1854. Pues nunca me hubiera imaginado que era ese valor. Pero bueno, más o menos sí sabía que anda por abajo de 2000. Pero de una manera exacta, pues no, ¿verdad? Entonces, para eso tengo la tabulación. Oye, para el valor, diferentes valores, por ejemplo, para 75 grados tengo 2429. A ver, 75 grados, 2429. Bueno, pues por ahí está. Entonces, vamos a usar estas tabulaciones donde los fabricantes, utilizando la distribución de datos, ángulo y potencia de candelas, puedo obtener la intensidad luminosa de un cierto luminario para una cierta dirección específica. Si me dan un ángulo distinto al que está aquí, ingeniero, ¿cómo le hago? Por ejemplo, si me piden 38 grados o si me resulta en el cálculo un punto que esté en el piso a 38 grados, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues voy a interpolar entre los valores que quedan por ahí intermedios. Por ejemplo, fíjense. A ver, buscando por aquí nada más. Creo que estaba. Permítanme. No está. Muy bien. Entonces, intensidad luminosa. Creo que quedó muy claro. Flujo luminoso es en todas direcciones. Lúmenes, phi. Intensidad luminosa es ese flujo con una cierta dirección. Son candelas y obviamente va a tener un ángulo y una intensidad que podemos leer en las curvas de candela. Y luego sigue la iluminancia. La iluminancia, luxes o foot candles son las unidades de esta iluminancia. La iluminancia también se le va a conocer como nivel de iluminación, ¿sí? La iluminancia es una unidad muy importante, dado que estos luxes o foot candles resultan de el flujo que ya incide sobre una cierta unidad de área. La iluminancia se refiere al flujo luminoso que incide sobre una superficie A y la ilumina. O sea, el flujo que está cayendo ya sobre un área, ¿cuánto flujo cae sobre metro cuadrado? Tengo luxes. ¿Cuánto flujo cae sobre pies cuadrados? Tengo foot candles en este caso, porque estoy usando pies cuadrados. Pero al final es lo mismo. O sea, sabemos que lumen y candela, pues básicamente es lo mismo. Solamente candela ya le llamamos con cierta dirección, pero son lúmenes. Entonces, si yo tengo nivel de iluminación E o iluminancia y tengo un lumen que cae sobre un metro cuadrado, obtengo un lux. Si yo tengo un lumen que cae sobre un pie cuadrado, obtengo un foot candle. Aquí es bien importante lo siguiente. Fíjense. El siguiente ejercicio. Si ustedes con una linterna arrojan luz a una pared, se van a dar cuenta que tienen un círculo grande iluminado de manera tenue. Si acercan la linterna más a la pared, el círculo va a ser más pequeño, pero se va a ver, por decir así, más iluminado, más intensamente iluminado, más fuerte iluminado. Aquí podemos ver que aquí tenemos un nivel de iluminación más bajo y aquí tenemos un nivel de iluminación más alto. Pero fíjense cómo la linterna es la misma cantidad de luz y la está distribuyendo o en un metro cuadrado de área o en un pie cuadrado. Por lo tanto, el foot candle, que es la misma cantidad de flujo, pero en pie cuadrado, va a ser una unidad más intensa en cuanto al valor de luz que vamos a observar que un lux. ¿En qué unidad? Pues en la misma unidad, si un metro cuadrado es igual a 10.76 pies cuadrados, entonces un foot candle va a ser igual a 10.76 luxes.
Entonces, recuerden, estamos arrojando la misma cantidad de flujo sobre un área de 1 metro cuadrado o de 1 pie cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver mayormente iluminado el pie cuadrado. Por lo tanto, un foot candle va a ser igual a 10.76 luxes. Es bien importante la unidad de iluminancia o nivel de iluminación, ya sea lux o foot candle. En el caso nuestro en México, pues es lux por el sistema métrico, porque las normas internacionales siempre nos van a decir, ¿sabes qué? Para un salón de clases ocupas 300 luxes, por ejemplo, para una oficina 400 luxes, para un taller mecánico 600, para un quirófano 2000, para una recámara ocupa 150, para una nave industrial, dependiendo del proceso, 500, 600, 800 luxes. Es el valor a buscar o a encontrar de nivel de iluminación o iluminancia. ¿Sí? Es bien importante tener en claro esta información. Ahora bien, la última unidad se conoce como luminancia. Su unidad es nit. La luminancia no es más que se produjo el flujo luminoso en todas direcciones. Hay una porción, una cierta intensidad en una dirección, ¿verdad? En candelas. Se recibe en una superficie y puede ser luxes o foot candle, pero después se refleja en forma de luminancia y en su unidad nit. Y estas reflexiones pues son las que nosotros podemos ver del brillo. Es lo que un observador ya es capaz de ver, ¿no? Las luminancias. La luminancia tiene como definición, por decir así, que es la magnitud usada para medir la intensidad luminosa reflejada, emitida o absorbida en una determinada dirección. Se encuentra afectada directamente por las intensidades que inciden en una superficie y su respectivo coeficiente reflexivo, ¿verdad? Entonces, la percepción de la luz es realmente la percepción de diferentes luminancias. Se puede decir entonces que el ojo ve luminancias, ¿sí? Y no propiamente la iluminación que está llegando a los objetos, ¿verdad? Eso está vallando los objetos, solamente las reflexiones. Los objetos reciben una cantidad de flujo, una cierta intensidad, crea un nivel de iluminación y luego eso es reflejado. Las luminancias se calculan como la intensidad que recibe una superficie, ¿verdad? El factor de intensidad sobre el área de incidencia por el coseno del ángulo de observación. Esto normalmente no lo vamos a calcular, sin embargo, es importante señalarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un par de libros. Si tenemos un papel muy claro o un papel oscuro, pues vamos a tener intensidades de luminancia, pues en un papel más brillante, pues más alto que en un papel más oscuro, aun cuando tengamos el mismo nivel de iluminación, recibiendo la misma cantidad de luz, obviamente, y tenemos por su poder reflexivo esa diferencia. Pues bien, en resumen, en este gráfico podemos tener la información de los 4 conceptos: flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia o nivel de iluminación, y por último, luminancia. Nuestro material, bueno, estos serían los conceptos de iluminación. En nuestro material se propone también explicar curvas de distribución flujo luminoso, pero ya las expliqué ahorita. Recuerden que representan gráficamente las medidas de las intensidades luminosas efectuadas en infinitas direcciones que parten desde el centro de una lámpara o luminaria. Mediante la curva de distribución fotométrica de una fuente de luz se puede determinar con exactitud la intensidad luminosa en cualquier dirección. Es un mapa transversal de intensidades de candelas, ¿verdad? Es una representación en 2 dimensiones. Lo único que me restaría mencionar aquí es que la curva que vimos vendría siendo una curva simétrica. ¿Por qué digo que es una curva simétrica? Porque fíjense, también aquí tengo un sólido fotométrico de este tipo, también muy parecido al que veíamos hace rato, al sólido que tenemos acá. Fíjense cómo si yo sacara una rebanada de esta pera, todas las rebanadas fueran iguales a esta, todas tendrían esta forma. Quiere decir que con solamente este eje puedo yo entender, este gráfico, puedo entender cómo se comporta la distribución de luz de esta lámpara. Este es un ejemplo de una curva de distribución simétrica.
Pero ¿qué pasa si me encuentro con una luminaria como esta? Ustedes las pueden ver, una luminaria fluorescente, por ejemplo, o como estas, ¿verdad? Los cajones, ¿sí? O inclusive pueden ser como estos, o inclusive este LED, fíjense. Estas tipo de luminarias no son simétricas, porque con una sola curva ya no es suficiente. O sea, aquí era con una sola curva, yo podía entender cómo se comportaba esta lámpara o este luminario en cualquier sentido, en cualquier ángulo de todos estos que están aquí alrededor. Bueno, aquí yo necesito más planos. Si yo tuviera uno como este, yo ocuparía, si yo lo veo, la luminaria en ese sentido, seguramente va a haber una curva, que va a ser la curva, le llaman curva de 0 grados. Fíjense, aquí se alcanza a ver cómo la curva es un poco redonda. Pero si yo lo veo en el sentido más del tamaño más corto, más pequeño, voy a ver yo este gráfico de acá, que le llamamos la curva de 90. Fíjense cómo esta curva es diferente. Entonces, para entender cómo se comporta un luminario como esto, ya no fue suficiente con una sola curva, sino que ocupé 2, 3 o más planos. Entonces, a este tipo de distribuciones se les conoce como asimétricas, donde ocupo más de un plano para poder entender cómo distribuye la luz ese luminario. Aquí tenemos otro ejemplo, son dos curvas, el de 0 grados, por ejemplo, que es la roja, ¿sí? Y la de 90 grados, que es la azul, ¿sí? Algo muy similar, como parecida a esta. Y aquí algunas tabulaciones que ya explicamos cómo es que se lee esa información de los fabricantes. Los fabricantes normalmente nos arrojan lo que le llamamos hace rato al principio el reporte fotométrico. En este caso Acuity Brands o Hall of Fame o Litonia Lighting, que es el que estábamos viendo hace rato. Era Litonia, estábamos viendo con este luminario. Estos fabricantes ponen en la red a disposición ya de los consumidores, los diseñadores sobre todo, la información de sus luminarios. En este caso es un luminario con un tipo de prueba, un catálogo X, marca Acuity Brands Lighting, donde hicieron la prueba de laboratorio en Granville, la prueba del año que se hizo, el catálogo, qué tipo de lámparas lleva. En este caso lleva tipos fluorescentes de 54 watts, y nos marca por aquí la salida completa de lúmenes, nos marca acerca de que es tipo fluorescente del T5, o sea, es un tubo de 5 octavos de pulgada, alta salida. Ya cuando vamos conociendo la especificación podemos leer este tipo de informaciones, factor de balastro, tipo lineal, directa, criterio de espaciamiento y eficiencia. Y nos dan algunas informaciones. Siempre nos van a dar, por ejemplo, nos deberían de dar los fabricantes los archivos IES. Estos archivos IES contienen toda esta información fotométrica, toda esta información de manera digital, para que los softwares puedan leerlos y poder hacer la interacción para poder llegar a hacer cálculos como estos. También el LDT es algo similar al IES, solamente que otro formato. Nos dan el link directo para ese luminario, algunos dibujos en AutoCAD y sus hojas en PDF de especificaciones técnicas, para de ahí cortar información y poder hacer nuestras memorias de cálculo para cuando hagamos nuestras ingenierías de iluminación. Muy bien, pues entonces vimos hoy las unidades, la fotometría y las unidades básicas de iluminación. Flujo luminoso, lúmenes, su símbolo Phi. Intensidad luminosa en candelas, símbolo la I, latina en mayúscula. La iluminancia o nivel de iluminación en luxes o en foot candles, dependiendo si el área está en metros cuadrados o en pies cuadrados. Su símbolo o letra es la E, también conocido como nivel de iluminación. La luminancia o NIT, candela metro cuadrado o NIT, que obviamente es lo que por ahí se refleja de una superficie y podemos ver. Vimos también las curvas de algunos catálogos.